Para mí este solo tiene como dos partes. La primera parte, el público verá lo que es poner en funcionamiento un cuerpo trabajado para la danza. Un cuerpo que ha sido en su historia ejecutor de muchas danzas. Entonces, en este caso soy yo y he trabajado sobre la memoria corporal y la memoria de todas esas danzas que han dejado huellas en mi cuerpo, en mi musculatura, en la membrana que rodea los músculos, que son las fascias. En realidad se ve un poco como una radiografía del movimiento. Y la segunda parte, entonces, es como una oda a la danza que nos gusta ver, que nos gusta hacer, el celebrar la danza. Yo personalmente ya estoy, digamos, en una edad en que no se ven muchas personas de mi edad bailar, ¿no? No somos muchos que seguimos bailando. De hecho, a partir de una cierta edad ya no te contratan. Entonces, pero de lo que me he inspirado para esa segunda parte es un poco la decadencia, la necesidad de las stars de rocks, por ejemplo, como David Bowie o Madonna o Elvis Presley, por ejemplo. Me he inspirado un poco de esa presencia escénica para expresar ese agarre al sentirse vivo y que en este caso lo haces a través de tu arte y en mi caso pues a través de la danza. Cuando presenté el proyecto a la Carme Teatre y que lo han recibido y estaba muy contenta, y a partir de allí pues entonces dije pues voy a montar un pequeño equipo que esté un poco implicado conmigo en ese proceso y entonces pues muy bien, la verdad. Bueno, pues mira, yo voy a estar aquí hoy, que es el 2, hasta el 12 de marzo, que son de jueves a domingo, esta semana, del 2 al 5 y del 9 al 12. Y los domingos es a las 7. Creo que puedes salir de allí con preguntas tanto hacia lo que has visto y también a nivel personal.